Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Llaves para el Alma, como todos los martes. Yo soy Rosado y si no me conoces, soy psicomotricista y coach de vida. Y el programa Llaves para el Alma es un programa de desarrollo humano y de superación personal. El día de hoy tengo un invitado súper especial en el programa, que es Tamm. Welcome, Tamm. Thank you. It's good to be here. Tamm, les voy a platicar quién es. Yo tomé su workshop de Radical Collaboration hace un tiempo y fue espectacular. Tamm es abogado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Santa Clara y por más de 25 años sirvió como juez de Derecho Administrativo en el Consejo Público de Relaciones Laborales del Estado de California, donde ha mediado más de 2,000 disputas laborales y ha resuelto más huelgas del sector educativo que ninguna otra persona en los Estados Unidos. Fue director de la empresa BC con WSA International. Es experto en resolución de conflictos y colaboración. Actualmente es speaker, consultor y director general de la firma Business Consultants Network, Inc. Bienvenido. Thank you. Thank you. Y tenemos también el día de hoy a Yuriana Morgado. Yuriana Morgado es la embajadora de Radical Collaboration en México. Yuriana es administradora de empresas en el TEC de Monterrey, maestra en gestión pública del TEC, es instructora certificada de Radical Collaboration, tiene más de 15 años de experiencia participando alrededor de 100 proyectos en organizaciones públicas y privadas de desarrollo social, humano y empresarial, y por supuesto es la embajadora de Radical Collaboration en México y la Tamm. ¡Bienvenidos! Okay, welcome, Jim. The first question I would like to ask is, what is Radical Collaboration? Okay. ¿Qué es Radical Collaboration? Para que todos sepamos de qué se trata. Radical collaboration is both a skill set and a mindset. Okay. It's a set of attitudes and a set of competencies. El Radical Collaboration es un conjunto de tanto de actitudes como de formas de pensar. So it's the combination of both skills and attitudes that can transform an organization into being so much more effective and working together as a team. So much more effectively. Okay, entonces es un conjunto de tanto habilidades como de herramientas y habilidades para pensar diferente también del pensamiento para poder transformar nuestra forma de lidiar con nuestra defensividad y el conflicto. Okay, y esto se usa en las organizaciones y también personalmente, ¿no? Así es. Okay, so I also wanted to ask, well, this one. Tenemos una segunda edición. Ajá. Yeah. Tenemos un libro, bueno, el libro es el libro de Jim, Radical Collaboration, y estamos saliendo con una segunda edición y pronto estará también ya a la venta en español. Entonces quisiera preguntarle a Jim, ¿por qué tenemos una segunda edición? Why the second edition? For several different reasons. One is that the nature of organizations has changed pretty dramatically since we wrote the first edition. When we wrote the first edition, the biggest issue in organizations was something that we call red zone, meaning it was much more hostile, much more conflicted. ¿Tú? La razón por la que hemos sacado una segunda edición es porque las empresas, al igual que las situaciones, van cambiando. Y lo que propone Radical Collaboration es de ponernos en una zona verde y nos dimos cuenta que justamente hay muchas razones por las que las organizaciones están en este ambiente rojo u hostil, que es lo que señala Radical Collaboration. So now the biggest issue in organizations is that the culture has become more conflict avoidant, which we call a pink zone. Ok, entonces ahora las organizaciones nos hemos dado cuenta que se han ido más hacia una zona que se llama la zona rosa, que entiendo que no es ni una zona verde ni una zona roja. Y es donde se evade el conflicto. So that was one major reason. We had to add the pink zone to the book, a big change in the culture of organizations.
Ok, entonces se añadió eso al libro, esa parte de la zona rosa, que antes nada más comprendía la zona verde y la zona roja, y se añadió esa parte rosa. A second reason is we wanted to add more modern research, because the research that we had in the first edition was very up to date and very new 15 years ago. Okay. And we have, in the last 15 years, we've collected more research showing that what the impact is on collaboration and how much more it can help an organization. So we wanted to add that. Ok, y otra de las razones es que ha habido nuevas investigaciones, y la investigación que se tenía en la primera edición era sumamente nueva hace 15 años, pero en esos 15 años se han desarrollado muchas otras investigaciones para incluirlas en este nuevo libro. A third edition was we added more information about how to deal with defensiveness in individuals within organizations, because defensiveness is such a killer to collaboration, effective collaboration. Ok, otra de las razones, la tercera razón, fue que añadieron todo lo que tiene que ver con estar a la defensiva, porque esto es una de las causas en las que se rompe más la colaboración entre las personas. So the combination of those three things was enough to make us do the second edition, bring it up to date. Ok, entonces por estas tres razones fue que se hizo una nueva, la segunda edición, que incluye esas tres nuevos elementos. Y bueno, ya que definimos un poco qué es Radical Collaboration, me gustaría que vieran un video animado de lo que es Radical Collaboration para que tengan una idea más clara. ¿Sabía que diariamente se desperdician enormes cantidades de tiempo, dinero y recursos debido a la conducta defensiva y la falta de confianza entre los compañeros de trabajo? Cualquier proyecto o proceso puede verse amenazado o afectado por las malas relaciones y las malas actitudes. Probablemente lo haya visto una y otra vez en su propia organización. La clave del éxito en cualquier empresa es la colaboración eficaz, porque el todo siempre es mayor que la suma de sus partes. De hecho, usted no puede competir externamente si antes no puede colaborar internamente. Adquiriendo y aplicando de inmediato competencias poderosas, puede resolver eficazmente cualquier conflicto y permitir que los involucrados vuelvan a lo que nosotros llamamos la zona verde. Un entorno favorable donde las personas rinden al máximo y en el que nacen nuevas ideas. Aquí, ustedes colaboran y trabajan juntos eficientemente como nunca antes, garantizando que las personas, y por ende toda la organización, alcancen su máximo potencial. Esto produce sinergias entre compañeros de trabajo que sirven de combustible para una colaboración eficaz, asegurando que toda la organización persiga el mismo objetivo de aventajar a la competencia. No se trata de otro mero seminario de formación, es un nivel completamente nuevo de interacción humana. Esto es colaboración radical. ¿Sabía que? Bueno, y ahora quisiera que nos platicaras, Jim, ¿cuál es el principal obstáculo al cual se enfrentan o el principal reto al cual se enfrentan las organizaciones cuando se trata de colaboración? I think now it's that the culture of most organizations has become very conflict avoidant. So people have become unwilling to deal directly with conflict. Okay. La dificultad más grande es que justo ahora las empresas están evadiendo más el conflicto y entonces ante eso es mucho más difícil manejar el conflicto. Claro. This pink zone conflict avoidant culture is one where people are afraid to say what's on their mind. So in a pink zone meeting, everybody would be saying, "Oh yeah, okay, great, okay, good," you know. And then when everybody leaves, nothing happens because people aren't willing to stand up and say, "This is a bad idea." Because they're fearful about what's going on. En esta zona rosa que plantea ahora el libro, justamente la gente en una reunión de trabajo, pues como que afirma que sí van a cumplir con los compromisos, pero en realidad cuando salen ya no sucede nada. Claro, nadie tiene la confianza, ¿no?, de estar diciendo qué es lo que realmente piensa. Exacto. And people have not been taught the skills to deal with collaborative issues effectively.
We don't learn it in school. We don't learn it at the universities. So organizations have to train their employees how to deal with conflict and how to become more effective. They have to teach them those skills. Okay, no tenemos las herramientas para poder lidiar con el conflicto, no nos lo enseñan ni en las escuelas ni en las universidades. Entonces ahora las organizaciones están teniendo que enseñar a sus empleados a poder lidiar con el conflicto. Ok. ¿Cuáles son estas habilidades esenciales para cambiar la cultura en la organización? Y también pueden ser habilidades personales para ser más colaborativo. What we found is that there are 5 skills that are absolutely essential if what you're trying to do is resolve conflicts, build collaboration, or build more effective relationships. The first skill we call collaborative intention. That's the mindset. Descubrimos que había 5 habilidades. Sin embargo, para poder negociar y resolver el conflicto, la primera es precisamente la intención de colaborar. Okay. The key skill there is being able to stay focused on mutual gains in your relationships when you have a conflict, when you hit one of those speed bumps in the road, or somebody does something that you don't understand. Can you stay curious, stay in the green zone and get curious, or do you go into this red zone, this more hostile red zone, and get furious? Ok, es entonces quedarse en ese focalizado en cuáles son los intereses de la otra persona y cuando haya un bache de estos de conflicto, no perder la curiosidad de qué es lo que hay del otro lado, de cuáles son las necesidades de ambos. Exacto. The second skill we call openness, because there are very few things that you can do in an organization that will be more effective at producing better results, more than increasing the level of openness within that organization. And so in order to do that, you need to be able to figure out how to create a more safe environment where people feel psychologically safe to deal with difficult issues and say what's on their mind. La segunda es la apertura, y en este término de apertura es cómo creamos ese ambiente seguro en el que la gente se sienta precisamente con esa confianza de externar cuáles son sus preocupaciones o las cosas con las que puede tener conflicto o tener dificultades con el otro, y entonces al tener ese ambiente seguro precisamente se siente en esa confianza de expresarlo. The third skill we call self-accountability, which is being able to see what choices you're making and then be responsible and accountable for all of the consequences of those choices, both the unintended and the intended choices. Okay. Así que bueno, la tercera habilidad es el estar conscientes de todas las elecciones que hacemos y de las consecuencias que tienen esas elecciones. Y de también ser conscientes de nuestra determinación ante esa situación que de pronto no nos gusta, cómo podemos ser responsables ante eso y también tomar acciones para que eso sea distinto. Claro. The fourth skill we call self-awareness. Particularly, it's important that you become self-aware about your own defensiveness, because nothing kills collaboration more than defensiveness. It can destroy any kind of a situation that you have within an organization. That was a great discovery for me. Yeah. Yeah. So it's important that people have a better understanding of when they get defensive and how to deal with it. And that's one of the key aspects. One of the key skills is being able to deal more effectively with your own defensiveness. Y la cuarta es justo hacerte consciente de tu propia defensividad, porque ante eso tú puedes justo identificar esos momentos en los que quizá ya no estás en zona verde y entonces primero hacerte consciente de ti, buscando como esa propia conciencia y que eso genere precisamente la zona verde o lo que tú quieres detonar en tu ambiente. Claro. Ese fue para mí en el workshop de Jim un gran descubrimiento personal, porque yo no me había dado cuenta de cuáles eran, digamos, las actitudes que tomaba yo cuando empezaba la defensiva o los signos que me hacían ver que yo estaba a la defensiva.
Y fue el día y la noche para mí de descubrir eso, el decir, a ver, ya me voy a poner loca, o sea, voy hacia la zona roja, alto. Stop. And then the fifth skill we call negotiating and problem solving. Because in any ongoing working relationship, there is bound to be some conflict. If you don't have a conflict in your relationship, it's probably not as productive as it could be. So it's important that you be able to resolve that conflict in a way that supports the relationship rather than tears it apart. Okay, y esta es la negociación de conflictos, porque en todas las relaciones, ya sean laborales o personales, si no hay un conflicto, quiere decir que probablemente la relación no va muy bien o no tiene, está como pasiva, no tiene grandes alcances, y el tener esas habilidades de negociación es lo que la hace pues ir progresando. Así es. Okay, another thing that I would like to know, or I would like you to explain to Llaves para el Alma, is ¿qué pasa cuando estamos en la zona verde y cómo nos comportamos cuando estamos en la zona roja? ¿Cómo es, how do we see ourselves in the green zone, and how do you know a person is in the red zone? Yeah. The red zone is a very hostile, conflicted type of environment. It's very aggressive. People in the red zone, they want to win very badly. They want to beat the other side. It isn't enough that they win. The other side has to lose. So it's a very hostile type of attitude. Okay, la zona roja es una zona muy hostil y agresiva en la que puedes identificar precisamente con esta intención de pronto de la gente de ganarle al otro, de poder aprovecharse del otro, más que de buscar ganancias mutuas. Sí, además decía Jim, que no es suficiente que gane el otro, sino que a fuerza tiene que perder, ¿no? Sí, en el ya estar así como pues, a la revancha, ¿no? Sí, exacto. So that was at one end of the spectrum when we first started out. At the other end was this green zone. The green zone, okay. It's much more collaborative, it's much more supportive. The red zone is very fear-based, trying to beat the other side or not get beaten. The green zone is much more supporting each other, trying to put as much energy into helping the other party get their needs met as you are getting your own needs met. So it's a very supportive, collaborative type of attitude. Y la zona verde, por el otro lado del espectro, es más bien buscar la forma colaborativa o de soporte de ambas partes y de que ambas partes precisamente nos apoyemos a lograr nuestros objetivos. Claro. And the pink zone is sort of in the middle there a little of bit. everything. Yeah, because this pink zone is more conflict avoidant. It's more fear-based. People are afraid to take a stand. So it looks much nicer. It doesn't look as hostile as the red zone, but it's just as ineffective. In fact, in many ways, it's less effective than even the red zone, because if we're working with organizations in the red zone, we can always tell where the conflict is. In the pink zone, it looks nice, you can't tell where the problems are. Okay. Y la zona rosa es una zona no tan hostil, parece amable, agradable, y no es tan hostil como la zona roja, pero es tan inefectiva como la zona roja porque la gente está tan indispuesta a colaborar como en la zona roja. Inclusive a veces es peor porque en la zona roja, cuando estamos trabajando con una organización, podemos saber dónde está el conflicto, pero en la zona rosa no nos damos cuenta dónde está. Exacto. ¿Cómo podemos pasar de la zona roja a la zona verde? Well, it's important that you get some feedback to start with about how you behave when you're in the red zone. Okay. And our behavior is driven by our attitudes and by our defensiveness, but oftentimes we're not aware of that. So it can be easier to start paying attention to our outward signs of our outward behavior as a sign of defensiveness, to give us the knowledge about how we behave when we get defensive, when we go into the red zone. So that's the start. That's number one. Okay. Bueno, lo primero es hacernos conscientes
precisamente de esas actitudes o esa conducta que tomamos cuando estamos a la defensiva, que no necesariamente siempre estamos conscientes de ello. Entonces, lo primero es eso, trabajar en hacernos conscientes, y puede ser que te apoyes de la retroalimentación de otros, porque no siempre eres consciente de tu propia conducta. Claro. So once you understand what your behaviors are, what they look like when you're in the red zone, then you can be on the lookout for them. For example, when I get defensive and go into the red zone, my breathing becomes faster. I usually start talking louder. So if I notice myself doing that, then the alarm bells can go off. You know, ding, ding, ding. Hey, Jim, pay attention. You're doing that thing again. You're getting defensive. You're going into the red zone. Right? So noticing it is a huge step also. First you have to know what it looks like, then you have to notice it when you're doing. That's the next step. Okay, bueno, hay muchos signos que podemos ver y observar cómo nos vemos a nosotros mismos o cómo es nuestra conducta cuando estamos a la defensiva. Por ejemplo, Jim nos comentaba que él empieza a respirar más rápido o que empieza a hablar más fuerte, y entonces cuando empieza a ver esos signos en él, es un momento en donde puede tener como una alarma de alto porque ya conoce cómo es que actúa cuando está a la defensiva. Entonces, saber ese tipo de signos nos ponen en alerta para conocernos en qué momento estamos ya en la defensiva. So what we're trying to do is give people the skills so they can spot when they go into the red zone, or they spot when they get defensive at an earlier point in the process, before it's too late for them to do something about it. So they acknowledge it, they acknowledge it to themselves, and then we encourage them to come up with some kind of an action plan that will counterbalance their red zone behavior. Okay. Una vez que ya se dieron cuenta que son conscientes de eso, lo que sugerimos dentro del plan es hacer precisamente un plan de acción que nos permita, antes de caer, digamos, en una situación difícil o en un conflicto, poder manejar esa propia defensa y ese conflicto antes de que suceda un problema o algo más fuerte. Claro, yo uso mucho eso con los niños, con los berrinches, por ejemplo. Si tú tienes un plan desde antes de que ya sabes que va a venir eso y cómo te gustaría actuar en lugar de reaccionar, es muy fácil. Pero fíjate qué diferente es cuando no lo vemos con los adultos. Sí. I use that on kids, but in a different way. Yeah. But as adults, we usually don't look at ourselves or don't know what is our attitude or where are we going. Yeah, so if you know how you behave, then you can come up with an action plan. Okay? For example, if you flood with information to prove the point, you talk too much. Okay, your action plan can be just zip it up and be quiet. Be quiet. Okay. If you get sweaty palms and you're breathing too fast, you can do some kind of a meditative technique. If you have a sudden drop in IQ and you get stupid whenever you get defensive, maybe you can take a 5-minute break and let your brain catch up with the rest of your body. So it's important for people to know what's the antidote, know what they can do to offset the negative impact of when they're in the red zone or getting defensive. Okay, entonces tenemos varios planes. Por ejemplo, si notas que empiezas a hablar muy rápido, lo que puedes hacer es tener un plan de cerrar la boca, ¿no? Un cierre. O, por ejemplo, si empiezas a sudar mucho, hacer alguna clase de meditación. O si a la hora que empiezas a hablar y que ya estás a la defensiva te entra como la estupidez, lo que puedes hacer es tomarte unos 5 minutos para que tu cerebro recupere a tu cuerpo. Y entonces, teniendo ese tipo de plan, no reaccionas de inmediato, sino que bajas un poco esa actitud, disminuyes ese nivel. So, once you notice it, or once you know what it looks like when you're doing it, and then you notice it, and then you can take some action to stop it. And if you practice that over time, you can catch yourself in the moment when you're getting defensive, or when you go into the red zone. Okay, entonces cuando practicamos esto, ya tenemos el plan y lo vamos practicando, nos podemos cachar cuando estamos yendo hacia la zona roja y pararlo antes de que llegue.
Yeah. Así es. Ok, ¿qué recomiendas tú para aumentar el darnos cuenta de cómo actuamos nosotros mismos y poner atención en diferentes actitudes que tenemos y cuáles consideras las más importantes? In relationships, people behave in characteristic ways that are important to them. There's three main behaviors that have a huge amount of impact on how we relate to other people. One is how much inclusion do we want? Another one is how much control do we want in that relationship? And the other is how much openness do we want? Those are driven by fears. Okay. Thank you. En las relaciones hay tres, digamos, maneras en las que nos conducimos. Sí, tres conductas principales. Y esas tres son qué tanto nos gusta incluir a los demás, qué tanto control nos gusta tener sobre esa relación y qué tan abiertos nos gusta ser o que sean con nosotros. Those three behaviors have a huge impact on how effectively we can collaborate, on how compatible we are with other people that we're working with. So what we're trying to do is to get people to understand what their preferences are about those behaviors and then be able to flex so they can behave differently and appropriately in whatever situation they're in. Okay. Estos tres comportamientos nos determinan qué tan abiertos estamos para colaborar con nosotros y para actuar con nosotros. Entonces, haciendo notar cuáles son esos comportamientos, podemos hacer que la gente actúe de diferente manera en diferentes situaciones. Y sobre todo al hacerse conscientes de esa preferencia, te da como esa posibilidad de ser como determinante, y si en algún momento, en alguna relación no es tan efectivo, tú puedes también ser flexible en ese comportamiento. Claro. Where we get into trouble is not what our preferences are, but how when we get rigid about those preferences. And what causes us to be rigid in those three behaviors is our fears about our own significance, our competence, and our likability. Okay. Y bueno, el impacto que tiene precisamente de alguna forma es en cuanto a nuestros miedos de sentirnos incompetentes, desagradables o significance, competence, and likability. O no suficientes. O no, sí. So, for example, if I have some fears about my own competency, right, I might try to blame other people for problems that are going on. Right now, that's going to cause problems in the relationship. If I have fears about my own competency, if I have fears about whether I'm likable or not, you know, I'm liable to cling to other people too much, or I'm liable to push them away too much. That causes problems. That causes rigidity in those three behaviors that are so important to collaboration. Okay, la rigidez en esos comportamientos causa conflicto. Por ejemplo, si yo siento que no soy muy hábil para algo, tiendo a culpar a los demás y eso me va a causar un conflicto. O si yo siento que la gente no me busca o no le gusto demasiado a la gente, entonces probablemente trate yo de estar muy cerca de la gente o de estar... de ser intrusiva o al revés, y eso me va a causar conflictos. Así es. Y bueno, ¿qué podemos hacer cuando estamos actuando a la defensiva? Okay. Well, I go back to what I was starting to say, or what I was saying earlier about if you know what your behavior is, right? So one of the things that we try to get people to do is have a better understanding of what their behavior is. We have a list of about 50 different signs of defensiveness that we have people look at, and we have them pick out what their top 3 signs are. So that's to help them recognize at an earlier point in the process when they're getting defensive.
Okay, y entonces, para darnos cuenta de cuando estamos a la defensiva, tienen un estudio muy profundo que tiene 50 signos en los cuales nos damos cuenta cómo nos ponemos a la defensiva, y lo que hacen es que nosotros identificamos de esos 50 cuáles son nuestros top 3 de los cuales nosotros hacemos con más frecuencia cuando nos ponemos a la defensiva. Then it's helpful for you to start looking for patterns too. You know, do you always behave in a certain defensive way, or you always get too clingy, or you always do this? You know, anytime you see patterns there, that can give you a clue about what's happening when you're being ineffective there. Just because it's easier to spot. So we have people look at those patterns when they do this. What causes that? El otro punto son algunos patrones que se identifican en nuestro comportamiento, y si ya los hacemos como más conscientes, precisamente te dan otra pauta para identificarte en esa zona de defensividad, que tampoco es efectiva. Okay. Para, sí. Yeah, so para mí esa lista fue muy reveladora. ¿Qué es realmente importante en las relaciones a largo plazo cuando estamos negociando? In any long-term effective negotiating relationship, it's helpful if there's some level of reciprocity. In other words, I'm not just looking out for my own benefit, my own interest. I'm also looking out for your benefits and your interests. It doesn't have to be a perfect balance, but it's important that you know that the other party across the table in a long-term relationship is paying attention to your interests as well. And of course, that requires you to better understand what your interests are and what the other party's interest is. So you have to ask a lot of questions, but you need to keep it as a high importance the relationship itself. So there's a couple aspects to any negotiation. There's usually the substantive, the content, the contract. It's the sale, the purchase, that kind of stuff. But then there's the relationship behind it. And it's important that people value that and honor that, the impact that your negotiating stand is having on the relationship as well as on the content that you're trying to negotiate. Okay, en las relaciones es muy importante que tanto tus intereses o tus necesidades como los del otro sean importantes. Entonces es importante que tú te fijes también en las necesidades de la otra parte que está negociando, y que tomes en cuenta no solamente la venta, el contrato o algo, sino la relación en sí. En las relaciones a largo plazo es importante que esa parte de tomar en cuenta la relación, y que tanto tus necesidades se vean cumplidas como las del otro, y también saber que a la hora que estás en la mesa, el otro también está tomando en cuenta tus necesidades. Y en este tema de las relaciones de largo plazo, independientemente si son de negocios o si son personales, sí, precisamente lo que decía Jim es la reciprocidad. O sea, que tú veas en esa relación constante que el otro también tiene interés en ti. Y tú, por supuesto, un manifiesto interés en el otro. Okay, thank you. ¿Cuál es la diferencia entre habilidades de negociación o un sistema de negociación y radical collaboration? Well, negotiating and problem solving is just one part of radical collaboration. It's a very important part, because if you can't solve problems, the relationship isn't going to last. Okay, so you won't be able to be effective at collaboration. But there are those other skills too. And a lot of times when we would go into an organization and we see that they're simply teaching negotiating skills, and they're missing a huge part of the process, because we could teach people the best negotiating process in the world, and if they show up with a bad attitude or they get defensive when they're at the bargaining table, they will screw up any system that we can teach them. Okay. Entonces, cuando estamos negociando, la negociación o algún sistema de negociación es solo una parte de la colaboración,
Podemos tener el mejor sistema de negociación, pero si no tenemos las otras habilidades, a la hora de entrar en una negociación, las personas que no tienen el resto de las habilidades pueden tener el mejor sistema, pero con una mala actitud pueden no llegar a una buena negociación por no tener las habilidades necesarias. Así es. So, in addition to having the negotiating skills, remember you still need to have this collaborative attitude. You have to have the intention to collaborate to build a relationship. You have to have a sense of psychological safety. You have to be willing to say what's on your mind, to feel safe enough to tell your truth. You need to be accountable for the choices that you're making, and both, the intended and unintended consequences. And then you need to be self-aware so you don't get defensive. Okay, entonces existen otras 4. Sí, que son las que vimos habilidades previas que sugiere el programa de Radical Collaboration y que precisamente como que allanan la manera en la que tú puedes abordar un problema. Entonces es precisamente la intención de colaborar, el ser abierto ante tus intenciones, el ser autorresponsable o determinado, y también el ser consciente de tu propia defensividad y cómo es que tú de pronto te enfrentas a esos conflictos. Entonces, cuando allanas el camino de esta manera, eres mucho más hábil para cualquier modelo de negociación, pero bueno, Radical sugiere uno al final para poder negociar o resolver cualquier conflicto. Claro, y si no se tienen esas 4 habilidades previas, lo más seguro es que lleguemos a la negociación sin las habilidades necesarias y no llegamos a un buen arreglo. A veces sí y a veces no, digamos, ¿no? Pero lo más probable es que si tenemos las otras 4 habilidades, siempre llegue como a un buen fin esa negociación. Sí. O lo que propone Radical Collaboration es que cuando tú logras precisamente ser mucho más abierto en tus intenciones, puedes lograr cubrir de una manera más alta tus intenciones. Claro. The effective negotiations can help people solve some conflicts, but it takes so much more than that to build effective collaboration. And that's what we're seeing today. Most organizations realize that they cannot compete externally if they can't collaborate. Colaborar o competir en el exterior. Entonces no es únicamente una herramienta interna, sino que es una herramienta esencial para poder subsistir en el mercado. Así es. ¿Cuál es la relación que tiene el estar a la defensiva y el conflicto? ¿Qué relación ves tú entre estar a la defensiva y conflicto? I think the basis of most conflicts is defensiveness. If people get defensive, they're just inviting conflict. Right? Okay. And it's very difficult to get past your own defensiveness if you're trying to solve a problem. I think getting defensive is probably the single most important thing that derails people, that gets people into trouble, especially if they're in a leadership role. If you can resolve your own defensiveness, you can be much more effective at solving problems because you can see other points of view out there. You listen better when you're not defensive. That's why we put so much energy into teaching people how to deal with their defensiveness. When we get defensive, I get carried away. Bueno, cuando te pones a la defensiva es invitar al conflicto, porque el estar a la defensiva es una de las cosas que más proponen el no poder solucionar cosas con los demás. Y si te haces consciente de tu propia defensividad, puedes escuchar mejor. Si eres líder, puedes también tener muchas mayores habilidades de manejar cualquier conflicto, porque eres consciente primero de ti. Y entonces allanas un poco ese ambiente que pueda detonar conflicto. In a simple explanation, when we get defensive, we get tunnel vision. Okay. And it's like we're looking at this much, and our brain just shrinks and shuts down. So what we're trying to do is give people the tools to reactivate their brain
So they're much more effective at solving problems and solving conflicts. Okay, cuando estamos a la defensiva tenemos una visión como de túnel en el que no vemos nada y nuestro cerebro se hace más chiquito. Entonces lo que hace Radical Collaboration es darle a la gente las herramientas para poder volver a abrir esa mente. Esa visión. Great. Okay, well, pues Next steps. Next steps. Next steps. Just give the people what should we do, or if they want to take the workshop. Well, yeah, we have some workshops coming up. We have one coming up in February in Cuernavaca. Yeah. A 3-day radical collaboration workshop. Oh, it's on the screen right now. Yeah. And then we have your conference coming up. I don't know if you want to mention that now. Sí, tenemos este workshop en febrero en Cuernavaca, lo va a dar Tamm, es el workshop de Radical Collaboration, y próximamente va a estar Tamm con nosotros en LSK Experience 2020 Inspirando a México, en el Camino Real el 20 y 21 de marzo, junto con otros 9 speakers fabulosos en 2 días de conferencias, que es un evento que puede cambiar tu vida. Entonces voy a dejar todos en los comentarios tanto los datos del workshop de Jim como de la conferencia, de su conferencia en el evento de LSK Experience 2020. Así es. Y bueno, también quisiera agregar que este workshop que tenemos a principios de febrero es en inglés, evidentemente con Jim, pero tenemos uno en español para quienes prefieran hablar en español, 6, 7 y 8 de marzo, es decir, un mes después, también en Cuernavaca. Y ese va a ser con la doctora Maite Barba, que es una de las instructoras máster, que también está certificada en Radical Collaboration. Ok, entonces vamos a dejar en los comentarios para todos los que tengan interés en ir, para que tengan tanto el workshop de Jim en inglés, el workshop en español con Maite Barba y la conferencia de Jim en el evento de LSK Experience 2020 Inspirando a México. Voy a ver si hay algún comentario o alguna duda del público. Hernández, cosechando frutos. Y Vera López Mariscal, un saludo. Muy bien. Bueno, pues un último mensaje. Last message for the people. I'm really excited about what's happening here in Latin America. We have trainers all around the world. We've got some, for example, in Sweden, we have over 300 trainers doing this work. Latin America is the fastest growing interest in radical collaboration right now, and I'm so excited to be here and supporting this any way that I can. So, and I thank you for inviting me here today to talk about this. No, thank you very much. Bueno, para el público, justamente este entrenamiento y estas herramientas están en 30 países del mundo, como por ejemplo en Suecia hay 300 más o menos instructores certificados, pero Jim está sorprendido por cómo está creciendo Radical Collaboration en México y en Latinoamérica, y bueno, eso es gracias a todas las redes de apoyo, entre ellas por supuesto ADI, LSK y Expert Woman, que también nos brindan estos espacios para poder dar a conocer a más personas este mensaje. Pues sí, entonces, bueno, si tú quieres ser un empleado más colaborativo, si tienes una organización que tenga conflictos, si quieres dar el workshop para tu personal y quieres que tu organización trabaje en equipo y colaborativamente, este es un súper entrenamiento. Yo siempre recomiendo lo que a mí me ha funcionado. A mí me funcionó el coaching y estudié coaching. A mí me ha funcionado, por ejemplo, las barras de Access y doy barras de Access. Me ha funcionado el Reiki y me funciona Radical Collaboration, y por eso el día de hoy lo estoy compartiendo con ustedes y espero que haya sido de mucha utilidad el traer a Jim aquí para que les platique un poco acerca de Radical Collaboration. El libro en español va a estar próximamente a la venta, entonces estate pendiente para cuando salga la edición en español. Y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir. Jim viene desde Cuernavaca el día de hoy para platicar con nosotros. Pero viene de Thank you very Jamaica. much for coming Muchas gracias. all the way here. Thank you. Gracias. And thank you.
Bueno, yo nada más quería comentarles, tengo yo curso de barras de Access este 29 de febrero, que es año bisiesto, justamente el 29 de febrero, que es un súper día, es un día muy energético y tengo el curso de barras de Access ese día. Si te interesa, está todo en mi página y también voy a dejarlo en los comentarios. Pues muchas gracias. Thank you very much. Gracias. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche en otro programa de Llaves para el Alma. Muchísimas gracias. Gracias a la Hasta audiencia. luego.